Y continuamos con la lección 15, jerarquía espiritual. El ser que ha demorado el ritmo en su trayectoria evolutiva porque está realizando experiencias cuya necesidad él mismo se ha creado y que pueden demandarle milenios, trabaja en su progreso evolutivo, pero no avanzará en su trayectoria de evolución hasta que, habiendo superado todo aquello que lo alejó de su camino de progreso evolutivo, retorne al punto en que inició su alejamiento y retome el ritmo de progreso debido. Pregunta: ¿cuál es el sentido exacto de ser encarnado? Explicación: es el hombre considerado en su aspecto espiritual, partícula espiritual, y en su aspecto físico, cuerpos físicos invisibles y cuerpo físico visible. Me gustaría repetir de nuevo esta parte, es importante. O sea que la pregunta era: ¿cuál es el sentido exacto de ser encarnado? Explicación: es el hombre considerado en su aspecto espiritual, partícula espiritual, y en su aspecto físico, cuerpos físicos invisibles y cuerpo físico visible. Pregunta: ¿existe una escala de sutileza entre un ser primitivo y un ser evolucionado que encarna? ¿Cómo es la materia de cada uno? Explicación: salvo los casos de seres muy evolucionados que vienen a realizar tareas en los cuales, para que ese espíritu pueda encontrar en su materia un instrumento adaptado a su capacidad espiritual de acción que le permita desempeñarse en ese mundo, la materia debe ser preparada desde sus antecesores. En general, la materia no difiere mucho de uno a otro, porque se conforma de acuerdo con el medio en el cual el ser deberá actuar. La diferencia está en los centros de contacto del espíritu con la materia, centros que le permitirán la acción con esa materia, según lo que corresponde a la tarea que debe realizar y lo que necesita en el medio en que deberá actuar. En cuanto a mayor o menor sutileza, hay muy pocas diferencias en las materias, salvo que la materia preparada para un ser muy evolucionado es muy sensible. Pero la real diferencia está en los centros de contacto. El ser más evolucionado tiene, porque los necesita, los cuerpos físicos invisibles, constituidos por sustancias de los planos, más sutiles que el común. Su materia ya se va preparando con los padres. Con los padres se preparan las materias, tanto para los pagos kármicos como para las grandes tareas. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un hombre primitivo y un hombre infradotado? Explicación: ese tema ya ha sido aclarado en años anteriores, pero resumiendo, podemos decir que el hombre primitivo es un ser normal en un punto evolutivo inferior, y el hombre infradotado es un ser que, por razones espirituales que pueden ser kármicas, está físicamente incapacitado para manifestar su verdadero punto evolutivo. Pregunta: los seres de las montañas y los seres del mar, a los cuales se les proyecta luz y fuerzas en nuestros trabajos espirituales, ¿en qué estado se encuentran? Explicación: esos seres están en el plano astral y se les proyecta luz y fuerza para ayudarles a lograr desprenderse de las vibraciones físicas invisibles correspondientes a su última encarnación, a las cuales se mantienen aún ligados. Su partícula espiritual está tan debilitada
que no pueden tomar conciencia de su estado y no podrán hacerlo hasta desprenderse de las vibraciones que la presionan, para lo cual necesitan la luz y las fuerzas que les ayuden. Los seres de las montañas, a los cuales proyectamos vibraciones amorosas y purificadoras, son seres adheridos o arraigados que una y otra vez han vivido y han desencarnado en esos lugares, siempre en transgresión a la ley. También determinados seres ya unificados trabajan desde el espacio en los aspectos de vida que se expresan en las montañas, en la finalidad de las mismas en el planeta, en las energías que encierran y que irradian ciertos minerales y en su acción en la vida del hombre. Quiere decir que, además de las chispas divinas que hacen experiencias en los minerales de las montañas, trabajan en ellas seres astrales y seres unificados. Pregunta: ¿qué ocurrirá con los seres que están debajo del mar? Explicación: como dijimos, esos seres se encuentran en un plano astral que está en todo el mundo íntegramente. El aspecto espiritual del agua es como un filtro purificador que impide su incidencia negativa sobre los hombres desde el plano astral. Además, el agua puede recibir y transmitir vibraciones, aunque esas vibraciones no permanecen luego en ella. Rodea a esos seres y les forma una especie de bloqueo que impide el contacto de sus proyecciones mentales, emocionales y sensoriales con los seres encarnados en la Tierra, es decir, que los aísla. Pregunta: ¿hay seres creados para guiar? Explicación: en realidad no fueron seres creados superiores, sino seres creados con el punto espiritual necesario en el comienzo, digamos, porque a ello no puede alcanzar la mente humana para comprender con exactitud con la tarea de guiar la evolución de los futuros seres nacidos en aquel momento de la creación. El proceso evolutivo de esos seres no incluía la necesidad de encarnar, pero como la ley es sabiduría y justicia, debían obtener superaciones equivalentes a las superaciones que incluye el proceso de evolución y progreso que conocemos, pero con la intensidad correspondiente al punto espiritual con que fueron creados en los momentos que señalaba la ley. Empleamos la denominación de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, como una representación de forma para un estado de evolución espiritual superior al de los humanos y en consecuencia jerárquicamente capacitados para ayudarlos y guiarlos. En la tradición de casi todas las religiones importantes encontramos que los llamados seres infernales o demonios son ángeles caídos por rebelión, por vanidad, por ambición de poder, y podemos deducir que esos seres no pudieron pasar las pruebas y obtener las superaciones correspondientes a su punto espiritual y que invirtieron su posición con respecto a la ley, transmutando en consecuencia a negativo sus vibraciones. Mis queridos, este es el final de la lección 15, jerarquía espiritual, y la lección final del cuarto curso avanzado. Ahora, antes de irme, los quiero dejar con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo,
que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Y esto es todo, mis queridos. Gracias por vuestra compañía. Gracias por sus agradecimientos. Todo lo que me han mandado tan bonito. Gracias. Pero más que nada las gracias se debe dar a los seres superiores, que son los que nos invitan a aprender y a encaminarnos por el camino real y al conocimiento de nuestra realidad, que es nuestra esencia divina. Gracias por todo y nos veremos muy prontito para continuar y comenzar con el 5º curso avanzado. Cuídense, los quiero mucho y nos estamos viendo. Adiós.